Hola a todos, muchísimas gracias por estar acá. Me presento, yo soy Manuela Calle, yo hago parte del equipo de InMotion Group, que es una empresa que desde hace más o menos 8 años está trabajando en temas de movilidad sostenible a nivel local y a nivel regional. Hoy quiero contarles un poco acerca de lo que nosotros prevemos que va a suceder en términos de movilidad en el corto y mediano plazo a raíz de las transformaciones profundas que ha surtido, pues digamos, el área de la movilidad en el último año. Entonces, quiero darles un recorrido muy breve por 4 macrotendencias que nosotros creemos que van a marcar el futuro de la movilidad y cómo creemos nosotros que hay que irnos adaptando a esos cambios. Entonces, esto también visto bajo la óptica de que todo es movimiento y de que todo está profundamente afectado por la forma en la que los humanos se mueven, porque de alguna manera esos movimientos son descriptores de los comportamientos humanos. Y hemos visto, para nadie es un secreto, que en el último año esas eh, parálisis o esas transformaciones de la movilidad han impactado directamente la forma como los seres humanos nos relacionamos y creemos que esos cambios que se han visto ahí van a permanecer en el tiempo y creemos que van a tener impactos muy positivos en general en la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, vamos a dar un recorrido muy corto por lo que ha sucedido que nos trae hasta acá y de ahí en adelante vamos a hablar de lo que creemos que viene en el futuro próximo. Entonces, como veníamos contándoles, durante 2020 los patrones de movilidad cambiaron de forma drástica a nivel global y esto se evidencia muy claramente en los patrones de movilidad de las ciudades. Esto es data recogida por Google, por Apple y por todos estos trackers de movilidad que están consolidados en distintos portales y que lo que nos dicen es que durante el último año eh, los habitantes de las grandes ciudades en Latinoamérica y en el mundo vieron una disrupción radical en la forma como se mueven. Entonces, si vemos hacia la izquierda de la gráfica, lo que estábamos viendo son desplazamientos en las ciudades, digamos, en un nivel entre comillas, normal antes de la pandemia. Estamos hablando de que esto es antes de marzo del 2020. Y de ahí en adelante lo que estamos viendo ya hacia la derecha de la gráfica es cómo eso se ha transformado durante el último año y qué ha sucedido en términos de patrones de movilidad en las ciudades. Y lo que vemos es que incluso después de que se liberaron las restricciones de movilidad en la gran mayoría de las ciudades, no se retornó a niveles normales de movilidad. Esto lo que nos dice es que muchas de las cosas que nosotros considerábamos esenciales y que requerían un desplazamiento de parte nuestra, pues ya no lo son tanto, y eso ha significado un cambio en los patrones de tráfico, un cambio en los patrones de circulación, en fin, de manera que hoy las ciudades se mueven distinto a como lo hacían hace un año. Y en últimas se traduce en reducción del número o la cantidad o la frecuencia de los viajes urbanos al interior de las ciudades. Eso es particularmente cierto para algunos aspectos, digamos, de la vida diaria de los seres humanos. Lo que Google nos dice a raíz, pues, como de la información que obtiene del rastreo de las posiciones de los celulares, es que las personas dedicamos 67% menos tiempo o hicimos visitas con menos frecuencia a lugares de recreación y compras, por ejemplo. Lo mismo sucedió con lugares de mercado y farmacia, con una reducción muy significativa de cerca del 43%. Estamos hablando de que estos son datos de enero del 2021. Y lo que es más significativo tal vez es que tenemos 20% menos visitas a lugares de oficina. Eso quiere decir que la forma como vivíamos y como trabajábamos cambió radicalmente. Esto también habla tal vez de una tendencia hacia la virtualización, que es algo que vamos a ver un poquito más hacia adelante. Pero digamos es una foto de la situación actual de movilidad y de a qué le estamos dedicando menos tiempo y hacia dónde tenemos menos posibilidades de viajar. Entonces, pues digamos que esta foto nos revela una nueva situación, una nueva realidad en las ciudades que nos obliga a repensar cómo nos movemos y cómo, digamos, buscamos eficiencia en esos desplazamientos. Una de las cosas tal vez más reveladoras de este tiempo es que muchos de esos trayectos que antes hacíamos en carro, ahora los estamos empezando a hacer a pie. Entonces, esto también es data que proviene de monitoreo de Apple,
y ellos nos dicen que detectaron que la gente está pidiendo cada vez menos direcciones para moverse en carro y cada vez más direcciones para moverse a pie. Entonces lo que estamos viendo es aquí hubo un 13% de reducción en la solicitud de direcciones para moverse, digamos, en carro particular. En cambio, incrementó en un 15% las solicitudes de información eh, para hacer recorridos a pie. Entonces, eso quiere decir claramente que condujimos menos o que estamos conduciendo menos, pero que estamos caminando más. Entonces, este breve paréntesis, simplemente como para pintarnos una idea de en dónde estamos hoy en movilidad, qué está sucediendo un año después de que comenzó, pues, digamos, toda esta disrupción a raíz de la pandemia y cómo van a permanecer estos cambios en el tiempo. Es tal vez una tarea que nos concierne a nosotros, que trabajamos en temas de movilidad, pero que le concierne a la sociedad en general, porque los cambios que nosotros estamos avisorando de alguna manera obligan a hacer transformaciones profundas en la forma como nos relacionamos. Entonces, a partir de ahí comienza ya este viaje por las 4 macrotendencias que nosotros creemos que van a impactar de forma significativa la movilidad y en últimas la forma como nos vinculamos al entorno. La primera de ellas es lo que nosotros conocemos como la ciudad de los 15 minutos. Ese concepto, digamos, recoge cosas que vienen sucediendo a nivel de urbanismo en muchas ciudades del mundo, pero se hizo muy relevante en los últimos 6 o 7 meses a raíz de la pandemia. Digamos que estuvimos encerrados en distintos rangos de tiempo, en distintas ciudades a distintos momentos, pero eso nos obligó a repensar la forma como veíamos nuestro entorno, porque el entorno se limitó, digamos, a un radio relativamente pequeño en comparación con lo que podíamos tener antes. Entonces eso nos hizo como un poco más conscientes de qué es lo que tenemos alrededor, de cómo es esa ciudad cercana o próxima y de si está o no está completamente adecuada para la vida en la cercanía. Entonces, esto pues digamos que redunda en preguntas como esta. ¿A qué distancia queda el hospital más cercano y puedo o no acceder a él si tengo una limitación de movilidad o de desplazamiento? ¿A qué distancia queda el parque más cercano? ¿A qué distancia queda el colegio más cercano? ¿A qué distancia queda el supermercado más cercano? En general, la pregunta por si mi barrio o mi entorno cercano tiene todas las amenidades necesarias para que yo pueda vivir con comodidad y, digamos, tenga acceso a todas esas cosas que en últimas se convierten en elementos clave para dotar de calidad de vida a quienes hacemos parte de ese entorno. Y a raíz de estas preguntas y de la formulación de ellas, a la luz de lo que pasaba hace unos meses, muchas ciudades, entre ellas París, comenzaron a repensarse un poco en función de esa proximidad. De manera que, teniendo en cuenta las restricciones que teníamos de movilidad, un habitante de cualquier barrio pudiera acceder a todas esas amenidades a una distancia, digamos, menor o igual a 15 minutos, bien sea a pie o en bicicleta o en transporte público. Y en ese sentido, lo que ellos querían tratar de hacer era un poco, pues digamos, garantizar la seguridad de las personas al hacer sus desplazamientos en menor tiempo. Digamos, eso limita la exposición al virus en este caso, pero además tiene un trasfondo incluso más o menos filosófico que es muy valioso de rescatar, y es que la ciudad se convierte en un lugar para estar y no solamente en un lugar de paso, porque estábamos acostumbrados a estar en la casa, en el trabajo, en la universidad, y lo que sucedía en el trayecto era simplemente pasajero. Entonces, al pensar en esa ciudad en términos de proximidad, lo que estamos haciendo, y bien lo dice Carlos Moreno, que es la persona que, digamos, instauró este término, él es el enviado especial de la Alcaldía de París para las ciudades inteligentes. Él ve en esto una oportunidad de descentralizar las ciudades, y nosotros entendemos esto muy bien porque ciudades como las nuestras tienen distritos especializados en ciertas cosas. Entonces hay distritos industriales, hay distritos académicos, hay distritos de salud, hay distritos de innovación, pero cada uno de ellos está aislado del resto. Entonces, en la medida en la que uno pueda dotar cada barrio o cada comunidad de esas amenidades y pueda expandir, digamos, el alcance de esos distritos en términos de poner más servicios al alcance de un trayecto de 15 minutos, lo que estamos haciendo es crear nodos o polos de desarrollo diversos en la ciudad. Y eso, pues también, además de proveer calidad de vida, lo que hace es crear
entornos que son más sostenibles, no solamente en términos ambientales, sino en términos económicos. Y de alguna manera, y esto es lo más valioso quizás de este concepto, es que le devuelve la vida a las vecindades, que es una cosa que tal vez se había perdido un poco con este concepto de la carrocentrización de las ciudades, y es que todas las ciudades giran en torno a poder proveer más velocidad para los carros, a tener más vías, más infraestructura, pero eso lo que hace es que la ciudad se convierta efectivamente en ese lugar de paso al que estamos acostumbrados. Entonces, devolvernos un poco a la proximidad y a lo que en esencia es el significado del barrio y de la comunidad que se gesta alrededor de eso, es una cosa muy valiosa que nosotros creemos que va a suceder en el corto plazo. París lo está haciendo, pero también se están pegando otras ciudades. Entonces, es una transformación que invita también a reformular las ciudades en función de los desplazamientos relativamente cortos. ¿Cómo puedo hacer más fácil un desplazamiento en bicicleta o un desplazamiento a pie? Y eso significa un desarrollo en infraestructura importante para priorizar esos medios de transporte que no son propiamente el carro particular. Entonces, digamos que hacia allá apunta el tema del urbanismo y hacia allá tendrán que ir los medios de transporte para proveer soluciones, digamos, adaptadas a estas nuevas condiciones. Este concepto hizo un boom en los últimos 2 o 3 meses y ya uno puede encontrar en Internet aplicaciones como esta que giran en torno a la pregunta de si uno vive o no vive en una ciudad de 15 minutos. Entonces esta, digamos, funciona específicamente para Estados Unidos, pero tú metes tu código postal y te dice cuántos supermercados, cuántos centros educativos, cuántos parques, cualquier cosa que te preguntes, cuántos de esos hay en un radio cercano a 15 minutos del lugar en el que tú vives. Y en esa medida uno entiende también qué tan preparado está el lugar en el que uno vive para esta transformación. Sin ninguna duda, esto en Latinoamérica abre lugar a una pregunta muy importante, porque hay ciudades que lo están haciendo, digamos, desde hace mucho tiempo. Barcelona viene trabajando en lo que ellos llaman las supercuadras, o digamos, bloques de 9 cuadras que están destinados únicamente para el tránsito en bicicleta y a pie, pero por ejemplo también lo están haciendo ciudades como Detroit, que han sido históricamente las ciudades más carrocéntricas del mundo. Para Latinoamérica la pregunta es cómo hacer esto en el medio de un contexto que, digamos, es desigual. Cómo asegurar que las personas que están en localidades que tienen menos amenidades puedan acceder a más servicios y en últimas puedan acceder a mayor calidad de vida. Todo esto articulado mediante una movilidad segura y, pues digamos, orientada hacia la movilidad activa, es decir, priorizando las ciclorrutas, priorizando las aceras, en fin, todo lo que facilite, pues digamos, esta movilidad activa. Ahí hay un camino larguísimo por recorrer, pero creemos que esta tal vez es la tendencia más promisoria porque le va a devolver a las ciudades el sentido que es ser ciudades para la gente, no ciudades para los carros. Muy en línea con eso viene la segunda macro tendencia, que es la micromovilidad y la movilidad activa. En la medida en que los viajes se hagan más cortos, pues vamos a necesitar con menos frecuencia medios de transporte de gran volumen o de gran capacidad de pasajeros. Y eso lo estamos viendo también a nivel global. Hubo un impacto tremendo en el crecimiento del uso de la bicicleta a raíz de la pandemia. Esto puntualmente porque mucha gente le temía y le sigue temiendo al transporte público. Obviamente esto tiene que ver con la capacidad, con el número de personas que pueden estar en un mismo espacio al mismo tiempo, en fin. Entonces lo que hemos visto es que en las grandes ciudades el transporte público ha disminuido, digamos, la frecuencia de uso hasta en un 50%. Hay ciudades en las que esto es incluso mayor. Eso tiene, pues, digamos, un impacto tremendo en las finanzas o en el modelo financiero bajo el cual funcionan estos sistemas de transporte. Pero más allá de esa realidad, pues que también hay que abordar, está el hecho de que quienes antes se movían en transporte público definitivamente han debido cambiar su modo de transporte por otra alternativa. Entonces, si bien es cierto que también esto incentiva el uso del carro particular y eso puede tener unos efectos nocivos en temas de calidad del aire, en temas de congestión vehicular, hay otras personas que se están moviendo en otros medios alternativos de movilidad activa. Y eso
digamos, es el resultado de una decisión que tomaron algunas ciudades en promover esa alternativa de movilidad como una forma de movilidad segura, digamos, ante las circunstancias. Entonces priorizaron, en principio de manera temporal, la circulación de bicicletas en algunas vías que de otra manera serían, digamos, diseñadas para los carros. Con esta experiencia lo que está sucediendo es que muchas personas encontraron en la movilidad activa una forma de moverse en el día a día. Y esto, pues, digamos que ya llevamos unos 6 o 7 meses experimentando estas circunstancias, en última se termina convirtiendo como una especie de hábito. Las ciudades que abrieron estos espacios, por ejemplo Bogotá, que instaló 35 kilómetros de ciclorrutas temporales, o Medellín, que también hizo algunas adaptaciones de las vías, empezaron a ver una afluencia mayor de ciclistas. En Medellín, donde solamente el 1% de los viajes se hacen en bicicleta, pudimos ver que 700.000 ciclistas se han movido durante todo este periodo en lo que son consideradas ciclorrutas temporales. Eso habla de que se está dando respuesta de alguna manera a una necesidad latente que tiene la gente de moverse de una manera segura, y de que en la medida en que se cree ese espacio seguro, la gente va a llegar a él. De hecho, en algunas zonas particulares, en Medellín, hubo un incremento de hasta el 200% de ciclistas en estos espacios temporales. Eso para una ciudad como la nuestra, que no está perfectamente adaptada, digamos, al tema de la movilidad activa y de compartir la vía con otros actores, es muy, muy significativo. Ni hablemos, por ejemplo, de Quito, que tuvo un incremento del 700% en viajes en bicicleta. Eso, digamos, es una muestra clara de que hay una tendencia hacia ese tipo de movilidad y le abre la puerta a un medio, digamos, a una alternativa que está recién empezando a suceder aquí en Latinoamérica, que tiene que ver con esa movilidad activa, pero compartida. Entonces, lo que estamos viendo acá es lo que sucedió en Francia, Italia y Alemania durante la pandemia. Ellos desde hace un tiempo ya tienen sistemas de micromovilidad compartida, estamos hablando de bicicletas o de scooters que uno puede rentar mediante una aplicación. Antes de la pandemia, un vehículo que estuviera disponible se prestaba más o menos 2 o 3 veces al día. Durante los peores momentos de la pandemia, obviamente debido al confinamiento, ese índice bajó, pero lo que estamos empezando a ver ahora, incluso durante la segunda ola, es que ese porcentaje se está empezando a parecer a lo que sucedía antes de la pandemia. Entonces, esto es un indicador de que la gente está viendo en este tipo de movilidad también una solución para desplazarse de forma segura. Si bien es cierto que en Latinoamérica ese fenómeno sufrió un impacto durísimo durante el tiempo de confinamiento y varias de las empresas que estaban aquí prestando servicios de movilidad compartida debieron cerrar operaciones, estimamos que eso en el plazo de unos 6 o 7 meses se va a reactivar por completo y se va a consolidar como una alternativa de transporte para quienes no tienen su propia bicicleta o su propia patineta, pero que ven en esa solución una, digamos, una alternativa válida para hacer esos trayectos que ahora seguramente van a ser más cortos. Ahora, esto también es un poco la respuesta a una tendencia que no solamente tiene que ver con movilidad, sino que permea todas las esferas de la vida humana, y es el mundo remoto. El hecho de que ahora tengamos el mundo al alcance de la pantalla, pues redunda en que tal vez nos estamos dando cuenta que no tenemos que movernos para muchas de las cosas que antes creíamos esenciales. Entonces está la posibilidad, por ejemplo, del trabajo desde casa o realmente desde cualquier parte, y como digamos en esa misma onda hay una cantidad de cosas que vienen pasando en el mundo virtual que van a incidir en la frecuencia con la que nos transportamos y en la manera como lo hacemos. Entonces, nos dimos cuenta que no siempre necesitamos presencialidad en las oficinas. De hecho, durante los meses de abril y mayo, el 96% de las empresas en Latinoamérica implementaron estrategias de teletrabajo de alguna manera. Y particularmente en Colombia, durante el mes de mayo, 6 millones de personas estaban trabajando de forma remota. Yo, por ejemplo, no he ido a la oficina ya va a ser más o menos 11 meses y posiblemente no vaya hasta la segunda
mitad del año. Eso exigió una transformación radical muy profunda, que posiblemente sea una de las que más disrupción impuso, digamos, en las dinámicas de transporte, eh, pero que con más seguridad se va a quedar en el tiempo, porque la gente entendió que uno podía tener una reunión a las 8 de la mañana sin necesidad de meterse en el taco de las 8 de la mañana. Entonces, eso, pues, por un lado, redunda en calidad de vida para la persona, pero también tiene un impacto muy positivo en los flujos de movilidad de las ciudades. Y en la medida en que eso se optimice y se haga, digamos, las adecuaciones necesarias para que las personas efectivamente puedan trabajar de manera remota, de una forma cómoda, pues eso va a permanecer y va a facilitar este tipo de experiencias virtuales en las que yo no necesito desplazarme para estar ahí. También es cierto, por ejemplo, en los entornos universitarios. De hecho, hoy muchas de las universidades están empezando a enfrentarse a la realidad de que van a tener que reducir su aforo posiblemente a 1/3 de su capacidad durante este y posiblemente el próximo semestre. Eh, Eso significa que muchas de las clases se van a hacer de forma virtual y de que muchas de las personas que antes tenían que estar presencialmente en el campus ya no necesariamente tienen que estar ahí. De la misma manera, en temas como la telemedicina, por ejemplo, en Colombia particularmente hubo un incremento del 192% en servicios de telemedicina. Antes era impensable tener una cita médica a través de un teléfono móvil. Hoy, digamos que se está convirtiendo casi que en la norma, un poco potenciados obviamente por el temor de estar en lugares donde hay atención en salud, pero un poco también motivados por la comprensión de que no necesariamente tengo que hacer ese desplazamiento y de que es mucho más cómodo para quien puede hacerlo acceder a un servicio de forma remota. Y en esa misma lógica está el tema del comercio electrónico. Durante este tiempo, durante este año, las plataformas de comercio electrónico experimentaron un crecimiento del 25.3% de transacciones. Mucho de ello impulsado, sí, por las restricciones de movilidad, pero mucho de ello también venía de una tendencia que tiene la gente hacia la virtualización de sus transacciones. Entonces, esto está abriendo un nuevo panorama del retail, está abriendo un nuevo panorama de cómo nos relacionamos nosotros en los espacios donde compramos, para qué vamos a ir a comprar a un lugar físico, entonces hay que empezar a crear necesidades distintas en esos lugares. Y cómo se configuran esos espacios en la medida en que se requiera, por ejemplo, menos espacio de parqueo, que se requiera menos aforo en general. Entonces ahí van a haber, creo yo, pues cambios importantes. En general, entendimos que no necesitamos presencialidad en muchas de las cosas que hacemos y esto se ve remarcado, subrayado, porque en los primeros meses del año pasado, 62 millones de personas descargamos distintas aplicaciones de videoconferencia y las hemos usado para trabajar, las hemos usado para vida social, las hemos usado para reuniones familiares, en fin, eso ha tenido todos los propósitos que uno se alcanza a imaginar y ese es un cambio que nosotros estamos seguros de que llegó para quedarse. Entonces, repensar una ciudad en la que esos desplazamientos que antes eran considerados esenciales ya no lo son, nos obliga a, digamos, a aprender a vivir en un mundo donde la virtualidad nos permite estar en cualquier parte, sin necesidad de hacer ese desplazamiento. Eso tiene también un impacto muy positivo en temas de calidad del aire y seguramente vamos a empezar a ver el efecto de eso en años posteriores. Durante este año lo que logramos ver es que hubo una reducción del 7% en las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del transporte y en general de las actividades, digamos, industriales. No era todo lo que esperábamos, nosotros creíamos que la reducción iba a ser mayor, pero ciertamente sienta un precedente y, digamos, marca la pauta de lo que nosotros esperamos que va a suceder en los próximos 5 o 10 años. Eso lo voy a enlazar con lo que vamos a hablar a continuación y es que es un cambio que se tiene que dar ya, porque, pues, digamos, la humanidad demanda un entorno que efectivamente tenga mayor calidad del aire. Esto, pues, digamos, para cerrar este tema, abre la oportunidad de un mundo en el que la no movilidad es una opción, en el que yo puedo decidir si quiero o no ir físicamente a un lugar. Un evento como este, que está teniendo lugar aquí, digamos, hace 2 años no sería considerado posible hacerse de manera virtual. Hoy es una obligación, es un imperativo, y seguramente la próxima versión de este evento también tendrá esa calidad, digamos, mixta, y en ese mismo sentido se van a tener que adaptar los entornos porque las personas van a poder tomar la decisión de hacer o no hacer ese desplazamiento.
Y esa mezcla entre realidad virtual y la realidad presencial va a cambiar la forma como trabajamos, la forma como estudiamos y la forma en general como nos relacionamos con el entorno. Lo que nosotros creemos que va a pasar es efectivamente que nos vamos a mover menos, pero nos vamos a mover mejor. Y ese movernos mejor es una obligación. En este momento ya no es una alternativa, ya no es para quienes tienen conciencia ambiental, ya es una obligación porque pues este año vimos sin ninguna duda los efectos del cambio climático. Entonces, la movilidad se tiene que comprometer con un futuro más verde, no solamente, digamos, desde la perspectiva filosófica, sino también como una herramienta para sobrevivir dentro de la industria. Entonces, es un cambio que se tiene que dar ya o no se va a dar nunca, básicamente por cosas como esta. 2020 fue el segundo año más caliente de la historia, solamente superado por 2019. Y los últimos 10 años, digamos la última década, fue posiblemente la de mayor temperatura de la que se tenga récord. Y eso está íntimamente ligado a las actividades humanas, entre ellas el transporte, que contribuye de manera muy significativa a la emisión de gases de efecto invernadero. También sabemos, digamos por una experiencia que nos toca de manera muy cercana, que 2020 fue el año con la temporada de huracanes en el Atlántico más activa de la historia. Esto nos invita a prepararnos para lo que viene, porque es simplemente un aviso de que el clima del mundo cambió y de que vamos a tenernos que enfrentar a estos fenómenos cada vez con más frecuencia. Además, 2020 fue el segundo año con la capa de hielo más delgada en el Ártico desde 1970. Esto significa que el nivel de los océanos está aumentando, que va a haber migraciones masivas derivadas de, digamos, hacer los entornos urbanos invivibles a raíz del cambio climático, y eso impone unos retos muy, muy importantes al tema de la movilidad. Entonces, para hacer frente a estos retos que vienen, la industria automotriz y en general la industria del transporte tiene que transformarse de manera muy radical. Y esto va a cambiar, sin ninguna duda, la forma en la que nosotros nos movemos. Si bien gran parte de esos cambios que vienen, estimamos nosotros que van a estar llegando ya de manera definitiva en unos 10 años, digamos una gran parte de esos cambios ya está empezando a llegar. Ya estamos empezando a ver lo que nosotros consideramos que es el futuro de la movilidad y está empezando a pasar y está pasando hoy. ¿Cómo es ese futuro de la movilidad? Básicamente creemos que tiene 4 principios. El primero de ellos es que la movilidad va a ser eléctrica. Una muestra de ello es que de aquí a 2025 los manufactureros prometen que van a incluir dentro de su portafolio de productos 600 modelos de carros eléctricos o híbridos. Eso, digamos, en comparación con lo que venía pasando históricamente, es un cambio de paradigma 100%. Muchos de los fabricantes automotrices ya se comprometieron que para 2025 no van a tener más vehículos a combustión. Eso quiere decir que la infraestructura tiene que prepararse para ese cambio. De hecho, en Europa, Asia y Norteamérica, en el año pasado solamente se instalaron 320.000 estaciones de carga para vehículos eléctricos. Entonces, es un cambio que ya estamos empezando a ver, es una revolución que va a transformar de manera definitiva la forma como nos movemos, con el espíritu de tener, digamos, un menor impacto ambiental y tener una mejor calidad del aire. La movilidad del futuro será también autónoma, y con autónoma nos referimos no solamente a los vehículos que se pueden manejar solos, que sí es cierto que vienen, digamos, en camino, pero esa autonomía o esa conectividad también redunda en otras cosas que se vuelven mayor seguridad al manejar. Por ejemplo, la gran mayoría de los vehículos ahora tienen una asistencia para parquear. Algunos de ellos te dicen o te señalan cuando te estás saliendo de la línea amarilla, por ejemplo. Varios de ellos tienen mecanismos de alerta en caso de una colisión, tienen sistemas de asistencia para arrancado en pendiente. Todas esas cosas que nosotros vemos como ayudas extra al momento de conducir, en realidad responden a un patrón de automatización de los vehículos que va a seguir creciendo en el tiempo. Entonces, también hay que empezar a pensar en las ciudades en función de la infraestructura que se necesita para que esa automatización suceda y para que suceda de forma segura. Esa transición posiblemente a carros completamente autónomos no se dé en los próximos 15 o 20 años, pero sí, con toda seguridad van a empezar a llegar cosas que apuntan en esa dirección. De hecho, lo que estamos viendo ahora es que
más o menos el 35-40% de los vehículos tienen algún componente de conectividad versus lo que veíamos en 2015, que no pasaba más o menos del 5-7%. Y finalmente, la movilidad del futuro será pública y será compartida. Si bien en algunos lugares del mundo como Norteamérica el vehículo particular todavía prima, y esto tiene mucho que ver con la forma como están diseñadas esas ciudades, que son enteramente carrocéntricas, lo que estamos viendo para el resto del mundo es que va a haber una migración hacia medios compartidos, no necesariamente medios masivos, aunque posiblemente crezcan algunos de ellos, sino medios en los que no necesariamente dependan de la propiedad del vehículo. ¿Por qué? Por un lado, porque estamos viendo que hay generaciones nuevas que tienden cada vez menos a querer la propiedad del vehículo y en general a querer menos la propiedad de las cosas. Esto un poco impulsado por la crisis económica del 2008, pero también un poco impulsado por esa juventud que ve el impacto ambiental que tienen las decisiones de compra que hacen. Entonces, tener un carro no solamente es tremendamente costoso, sino que además redunda en una cantidad de efectos secundarios que minimizan la calidad del aire y en general pues tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. Entonces esta generación lo que está haciendo es buscar alternativas donde puedan compartir la propiedad de un bien. En este caso particularmente estamos hablando de vehículos y hacia allá creemos que va a ir un poco la movilidad. Se va a empezar a desagregar de manera que yo pueda elegir el medio de transporte que necesito para cada necesidad puntual. Y particularmente para las ciudades que, como venimos diciendo, se van a transformar en entornos, digamos, de proximidad o de recorridos más cortos y donde los viajes largos posiblemente van a ser cada vez menos necesarios, el carro deja de tener tanta vigencia. Además, porque se empezó a dejar de asociar con ese símbolo de estatus o de progreso socioeconómico. En Latinoamérica todavía estamos un poquito quedados en ese sentido, pero creemos que nos vamos a empezar a pegar, digamos, de esa onda en los próximos 4 o 5 años. Y lo que viene además, pues, en esto que estamos viendo aquí que dice otros, cuando hablamos de otros, todavía suena como por hacer una cosa en el futuro, pero ya estamos empezando a ver lo que nosotros nos imaginábamos que iban a ser los carros voladores, que hoy son, digamos, una versión macro de un dron, que también es autónomo. Estamos viendo medios de transporte masivo de altísima velocidad. Estamos viendo, pues, digamos, muchas formas de conectividad que no dependen necesariamente del carro particular. Entonces, esto va a reformar las ciudades, seguramente va a reformar los hábitos de transporte de las personas y todo con el ánimo de asegurar que la especie humana tenga cómo sobrevivir en este entorno. La movilidad tiene un papel muy importante y es muy responsable de, pues, digamos, de esa premisa de poder sobrevivir y esa transformación se tiene que dar pronto y estamos seguros de que la movilidad va a liderar ese cambio en pro de la supervivencia de la especie. Ya para cerrar, pues simplemente queda la reflexión abierta. El futuro de la movilidad ya está aquí, ya está sucediendo. Le damos a esto un plazo de unos 5 o 6 años para empezar a ver ya transformaciones radicales. Y la invitación es a pensar en Latinoamérica como un escenario en el que esos cambios sean posibles y no solamente sean posibles, sino que sean un motor para reducir también la desigualdad y las brechas sociales que sin duda imponen barreras para que estos cambios se den. Simplemente dejo abierta la pregunta, ¿estamos listos para el cambio? Y la invitación es a que nos vayamos preparando cada vez más para esto que creemos nosotros es el advenimiento básicamente del futuro. A todos muchísimas gracias por estar acá y esperamos que esto haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo fue para nosotros.